utilizar para la generación de recursos educativos. Lo que vamos a ver no van a ser, pues os voy a enseñar a utilizar ChatGPT, no. Lo que vamos a ver es un poco la teoría que hay por debajo y cómo podemos utilizar técnicas que están utilizándose ahora en research, en el ámbito empresarial, para mejorar la salida de los modelos generativos. Entonces, sin más dilación, pues os voy a compartir ya la presentación. Se ve en grande, ¿verdad? Sí, se ve, sí. Vale. Nada, luego la pasaré a Manuel por si queréis echar un vistazo y cualquier pregunta, aquí tenéis mi correo. La primera también es minúscula, que lo ha autoformateado. Entonces, nada, vamos allá. ¿Qué vamos a tratar entonces en este pequeño seminario? Pues vamos a hacer el repaso general que os comentaba de la IA, el estado actual que tiene ahora, un poco la historia, los conceptos básicos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sobre todo, centrarnos en las ventajas que tenemos para crear material educativo en base a esta tecnología. Como os he comentado, veremos un par de técnicas que están siendo sota ahora mismo, se están utilizando en todos los lados y mucha gente no las utiliza y podría dar mejores resultados. Y dedicaremos una pequeña parte a un par de ejemplos prácticos en los que incluso vosotros podréis intentar generar algún material educativo nuevo y veremos después si ha salido bien, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Por último, un pequeño apunte sobre el papel que tiene la IA en el autoaprendizaje, que no es el foco central del seminario, pero creo que también es importante pues, que hablemos un ratillo. Entonces, vamos a hablar de las nociones básicas de inteligencia artificial. Primero, me gustaría que esto fuera un poco, no un monólogo mío, sino que fuera más discursivo. Entonces, me gustaría empezar con estas preguntas. ¿Creéis que la IA es inteligente? Manuel, incluso puedes responder tú. Quien quiera responder, adelante. Yo creo que inteligente del todo no. Es que claro, aquí que intentemos por inteligente. Yo creo que simula muy bien que es inteligente, ¿no? Pero Vale, ahí ha estado perfectamente en el clavo. La IA lo que hace es reconocer patrones de los datos que ha visto durante el entrenamiento. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Si inteligencia es únicamente saber responder a lo que ha visto previamente, podemos decir que sí, que es inteligente. Si aplicamos inteligencia, la definición de inteligencia, a saber generar contenido nuevo desde cero, poder inferir cosas, etcétera, etcétera, todavía no hemos llegado a ese punto. Es lo que se conoce como AGI, que en español es inteligencia artificial general o Artificial General Intelligence. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Cuando oís de la palabra entrenamiento, normalmente la gente piensa que le pasas una serie de textos y el modelo los aprende. Aprende lo que hay por debajo, etcétera, etcétera. Lo único que está haciendo los modelos de IA, en específico los LLM, los modelos de lenguaje, es a partir de un conjunto de datos, estos modelos aprenden los patrones que están intrínsecos en ese conjunto de datos. Si tú ahora a un LLM le preguntas sobre gramática, seguramente no tenga ni idea, pero si le haces una pregunta de quién comió la naranja, seguramente la pueda responder. ¿Por qué es eso? Porque no está adquiriendo conocimiento intrínseco, sino conocimiento superficial. Entonces, el entrenamiento no es más que pasar una serie de textos, una serie de documentos, una serie de lo que sea, en el caso de la IA multimodal, imágenes, audio, etcétera, etcétera, y el sistema replica lo que ha visto en el entrenamiento. Simplemente es como un lorito. Si le has enseñado al lorito a decir hola, te va a responder perfectamente. Entonces, una vez ya tenemos nuestro modelo entrenado, ¿qué ocurre cuando le pedimos algo? Cuando le pedimos algo, el modelo realmente es una serie de números. Va a predecir la siguiente palabra en base a la que sea más probable. Imaginaos el caso que hemos estado hablando antes. Laura come chocolate. Si le preguntas a un modelo qué come Laura, va a coger todas las posibles palabras del español o del inglés, lo veremos un poco más adelante cómo funciona eso, y luego va a elegir la más probable. Como en el input del usuario ya le has dicho que Laura come chocolate, lo que va a responder el modelo va a ser pues la más probable, chocolate. Sin embargo, si al modelo le pedimos algo que no ha visto nunca antes o que lo ha visto de una forma muy somera, muy, muy ligera, imaginaos que tenemos un caso muy curioso, lo de las vacunas. Tenemos 5.000 documentos en los que dicen que las vacunas no causan autismo.
tenemos uno que dice que sí que lo causa. Y el usuario quiere comprobar que, bueno, quiere ver que el sistema responda que sí que lo causa. En principio, debería decir que no, porque ha visto 5.000 a 1. Sin embargo, puede haber una probabilidad, porque esto también se genera un poco al azar, de que responda que sí. Por eso estos sistemas tienen raíles, tienen vías para poder responder solo lo que quieren las grandes empresas. Esto es un ejemplo de cómo los modelos de lenguaje se han vuelto más tontos a lo largo del tiempo. Si os acordáis al principio de GPT, le podías preguntar cualquier cosa que te devolvía una serie de instrucciones bien definidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cómo construir un cohete, cómo construir un lanzagranadas. Para evitar el uso maligno de estas aplicaciones, han ido construyendo filtros, han ido construyendo barreras, y ahora los sistemas son un poco más tontos o no responden tal y como tienen su conocimiento. Entonces, ahora que ya hemos definido estas nociones básicas, vamos a ir un poco a nociones un poquito más avanzadas. En este caso, vamos a ver las siguientes preguntas. Perdonad. Vamos a ver cómo la IA se puede aplicar a otros campos, no solo simplemente a ChatGPT, utilizarlo como usuario, sino a campos de dominio académico, profesional, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar en la creación de recursos educativos, cómo el uso de esta IA puede agilizar estos procesos y, por último, cómo generando este tipo de recursos mediante IA los podemos personalizar para nuestros estudiantes, para nuestros usuarios. Empecemos por lo básico. La IA es una herramienta. No es un todo, no es un producto, es una herramienta. Entonces, si somos capaces de utilizarla correctamente, la vamos a poder aplicar al campo que queramos. En este caso, el campo de la creación de recursos es un campo perfecto para esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un contenido. Imaginaos la parte teórica de una asignatura. Lo que queremos es preparar unos recursos para evaluar si los estudiantes han aprendido esa parte teórica. Esto a un LLM, a un modelo de IA, le viene genial. ¿Por qué? Porque le das el conocimiento explícito de lo que le quieres preguntar y le pides únicamente que genere ejercicios en base a ese conocimiento. ¿Qué permite esto a los usuarios? A los usuarios les permite muchísimas cosas. A los usuarios, a los creadores de contenido. Por ejemplo, la agilización de los procesos. Veremos luego un ejemplo en el que le podemos pedir al modelo una serie de preguntas en base a un par que ya hemos hecho previamente. Una cosa que pasa ahora mismo en la universidad es que muchísimos profesores comparten tanto contenido teórico como contenido práctico año a año. La implementación de este tipo de sistemas puede ayudar a que se renueve el contenido, se puedan meter cambios sin que afecte a la evaluación, etcétera, etcétera. Y por último, una parte importante también de esto es la personalización de los recursos o el tema de la accesibilidad. Imaginaos que tenemos un estudiante que tiene problemas de accesibilidad, es decir, tenemos un estudiante que está ciego, por ejemplo, y no le podemos evaluar por los métodos convencionales. Si tuviéramos que coger todos nuestros recursos y pasarlos a formato audio, sería un trabajazo increíble. Sin embargo, si tenemos una herramienta basada en IA que pueda hacer eso, lo que vamos a hacer es agilizar en un momento y pasar recursos a cualquier tipo de accesibilidad, no solo de visión, sino también de audio, de escritura, etcétera, etcétera. Siguiendo con la presentación, vamos a ver ahora un poco qué limitaciones tiene la IA. Porque sí que es verdad que esto no es una herramienta que te da todo hecho. Esto es una herramienta que la empiezas a usar y dices, igual no es tan buena como me creía. Pero claro, ¿por qué no es tan buena como me creía? Porque si tú utilizas la herramienta tal y como está, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, vemos que los sistemas se quedan cortos. ¿Por qué se quedan cortos? Hay varios motivos. El principal es que están preparados para ser generalistas. Cuando un modelo de inteligencia artificial es generalista, va a intentar responder preguntas generales que le hagan los usuarios, sin ningún foco en específico. Imaginaos, por ejemplo, lo que pasa en temas de desambiguación. Si le preguntamos por un concepto puramente lingüístico, igual el modelo no sabe interpretar a qué dominio estamos enfocando la pregunta y nos va a responder algo de dominio general. Puede ser, por ejemplo, si hablamos de pragmática,
con las intenciones del usuario, las intenciones, etcétera, etcétera. Luego, además de esto, en muchos casos el sistema no tiene el conocimiento explícito de lo que queremos lograr. Imaginaos que estamos preparando un par de ejercicios para un artículo concreto que acaba de salir que ha revolucionado el campo. Además de ser algo nuevo, es decir, que el sistema no ha tenido modo de verlo antes, es una nueva teoría que nunca se ha visto en el conocimiento del mundo de los humanos. Entonces, cuando le preguntes que genere un ejercicio en base a ese artículo, si tú no le pasas el artículo en sí, no va a tener ni idea de cómo proceder. Del mismo modo, si le preguntas algo muy específico, volvemos al mismo caso de lingüística, seguramente como lo ha visto solo un 0,005% de los datos del entrenamiento, tampoco va a poder responder con la misma fiabilidad que si le preguntas, hazme un ejercicio sobre matemáticas, que seguro que ha visto 300.000. Y por último, lo que nos pasa a todos los humanos, que la experiencia es un grado. Nosotros poco a poco vamos mejorando nuestros procesos, vamos mejorando nuestra construcción de documentos, mejorando los ejercicios que hacemos, tanto como siendo estudiante como siendo ya profesor. Entonces, este tipo de sistemas no han sido entrenados con esta idea. Si le pides algo, es muy probable que lo vaya a hacer por primera vez. Esto es un ejemplo muy claro de cómo estos últimos años han ido avanzando estos sistemas. En primer lugar, los sistemas basados en IA se entrenaban pues, para predecir la siguiente palabra más probable, lo que hemos hablado antes, lo de chocolate. Avanzaron un poco más e intentaban predecir toda una oración. Sin embargo, ya la primera versión de GPT que conocemos, que es el GPT 3.5 de instrucciones, se entrenó de la siguiente manera. Eres un sistema que ayuda a los usuarios a encontrar tópicos dentro de las siguientes oraciones. Tu deber es sacar si la oración va sobre deporte, sobre salud o sobre tecnología. Le pasaban una serie de oraciones y por último le pasaban lo que tenía que responder el sistema. Esa manera de resolverlo, lo que se conoce comúnmente en el campo como Human Feedback Response, ha hecho que el sistema empiece a generar como un humano, al que tú le pasas una instrucción y genera el resultado que queremos. Entonces, para la generación de recursos educativos no hay ningún modelo específico y ha sido únicamente entrenado con este tipo de ejemplos. Entonces, tendríamos que, poco a poco, sacar un modelo que pudiera hacerlo. ¿Llegará en el futuro? Seguramente, todavía no estamos en ese punto. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas limitaciones? Pues esta es la parte central del seminario. Vamos a ver dos técnicas para resolverlo. La primera es la que se conoce como few-shot. Todos sabemos que es mucho más sencillo copiar algo que crearlo desde cero. Si tenemos que hacer una tarea que nunca hemos hecho, normalmente vamos a ver a una persona que la haga primero, fijarnos qué gestos hace, cómo lo hace, qué está utilizando, etcétera, etcétera. Si nos dicen a nosotros, hazlo, y nunca hemos visto, pues va a ser un desastre. Con los modelos de lenguaje pasa parecido. Muchas veces queremos que se comporte de una manera específica. Como hemos dicho, pues genérame un ejercicio en el que pase tal, 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 tal. Normalmente, como es un sistema generalista, va a generar un ejercicio mucho más simple. Y nosotros nos gustaría pues, que en vez de esa simpleza hubiera añadido X cosas, X cualidades. Entonces, esta técnica se basa en pasarle, cuando le pedimos que genere algo, una serie de ejemplos de los ejercicios que queremos que genere. Luego lo veremos en directo, pero podemos pedirle, pues necesito que me hagas un ejercicio para repasar la gramática generativa y estoy utilizando ahora mismo estos ejercicios. ¿Puedo generar uno nuevo? Y el sistema, viendo lo que tú ya has hecho, te va a generar o uno completamente nuevo en base a lo que has pasado o una versión alternativa de lo que le has pasado.
Y como os digo, esto no requiere más que unos pocos ejemplos. No es que tengamos que pasarle 50 ejercicios distintos para que nos genere un par nuevos, no. Con un par de ejemplitos para que el sistema pueda ver cómo tiene que comportarse, puede replicar ese comportamiento en la vida real, en una inferencia real. La segunda técnica, la que vamos a ver, es lo que se llama ahora mismo como RAG, que es Retrieval Augmented Generation, generación aumentada por el contexto. ¿Qué significa esto? Imaginaos que tenemos una serie de documentos personales. Tengo un documento que pone mi DNI, el DNI. Tengo un documento que pone pues, las notas que tengo, etcétera, etcétera. Si yo le pregunto a un modelo generalista, oye, ¿cuál es mi DNI? El modelo no va a tener ni idea. ¿Qué necesita para saber responder esas cosas? Mis documentos. Pues para la generación de ciertos ejercicios pasa lo mismo. Si le pasamos al modelo también todos los apuntes teóricos o ciertos apuntes teóricos que ayuden a generar un ejercicio, los resultados van a ser infinitamente mejores que si simplemente se lo pedimos a pelo. Esto nos va a ayudar no solo a la hora de generar ejercicios, sino también a la hora de generar o de rehacer contenido teórico. Es lo mismo que pasa con los humanos, que a veces simplemente necesitamos un poquito más de información. Lo mismo que ha pasado con la desambiguación de antes. Si tenemos toda la información completa, podemos coger y saber qué responder. Y claro, esta es otra. Si el sistema no ha visto esta información antes, qué mejor momento que cuando hace la inferencia para recogerla, sacar de una forma abstracta pues, el contenido interno y generar algo en base a ese contenido. Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos de estas dos técnicas. Vamos a empezar con una cosa que he pedido. Estos son tanto Gemini como Llama 3, que es un modelo que acaba de salir hace una semana, que funciona genial. Entonces, lo que le pregunté es, necesito un ejercicio para pasar la estructura argumental de los verbos en español, que es un poco lo que tenemos en el proyecto de innovación de Manuel. Si le preguntamos estas cosas, como veis, nos van a sacar pues sujeto, complemento directo, complemento indirecto, agente, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con Llama. No tiene el contexto. Alfonso, perdona, Sí. ¿puedes ampliar un poquito la pantalla? Yo es que no la veo. ¿Puedes ampliar un poquito para que se vean las pantallas en negro? Pues no puedo. Bueno, es igual, si no lo vemos luego. Sí, luego, si no veis bien las imágenes, luego os las paso correctamente. Vale, no te preocupes, gracias. Nada, perdona, Manuel. Entonces, nada, ninguno de los dos sistemas, aunque son ahora mismo de los mejores que tenemos, por no utilizar GPT todo el rato, que siempre se utiliza en este tipo de presentaciones, han sido capaces de generar un ejercicio que responda a nuestras necesidades, que es un ejercicio para estudiantes de esta metodología. ¿Cómo podemos resolver esto entonces? Pues vamos a empezar añadiendo ejemplos a nuestra instrucción inicial. Necesito un ejemplo para repasar la estructura argumental de los verbos en español. Usa el siguiente ejemplo para crear un ejercicio similar. Le pasamos 3 ejemplos de qué tipo de oraciones queremos que genere y automáticamente ya no va a decir, mira, te paso un ejercicio para que encuentres el objeto directo. No, nos va a pasar una serie de oraciones para que podamos aumentar nuestro ejercicio. Y con Gemini pasa lo mismo. Sin embargo, este lo he apuntado porque Manuel me parecía muy curioso que el modelo de Google, Gemini, no entiende lo que es un argumento y lo que es un adjunto. Cuando le pasamos el verbo dar, ya sabéis, es trivalente, alguien da algo a alguien. Sin embargo, ha puesto como argumento que por Navidad, en la oración Ana le da un regalo a Scandel por Navidad, es también argumento de dar. Y lo ha justificado con cuando le da el regalo a Scandel. ¿Qué explica esto? Pues que no es suficiente a veces incluir ejemplos de las instrucciones, que muchas veces lo que se necesita además es pasarle el contenido teórico de lo que queremos generar. ¿Por qué? Porque si el sistema ha visto 1000 millones de veces, pues complementos circunstanciales de tiempo y nunca le han dicho eso es un adjunto, no un argumento, únicamente por el conocimiento inventado
que no es real, no es conocimiento gramatical, es conocimiento que ha sacado superficial del lenguaje, va a intentar unir las cosas que no sabe y lo va a explicar como un argumento y no como un adjunto. Entonces, esta técnica se puede juntar con la siguiente, con la generación aumentada a base del contexto. Para ello le hemos pasado las instrucciones que están en el diccionario digital didáctico de latín, una parte de las pequeñas instrucciones en la que definimos los verbos monovalentes, los bivalentes y los trivalentes. En este caso, ambos modelos ya son capaces de generar recursos para esta teoría específica. En el caso de Gemini ya no intenta definir lo que son los argumentos ni los adjuntos, sino que ya nos dice, pues elige 10 verbos en español y cada paraverbo realiza, pues identifica el tipo de verbo, monovalente, bivalente o trivalente. Esto no lo hacía antes. Representa gráficamente la estructura argumental. Esto, si nos acordamos, es la estructura de puzzles que tenemos, en lo que cada pieza es el verbo central y después tienen, cada argumento es una pieza complementaria. Después, especifica los argumentos del verbo y sus roles y crea oraciones que ejemplifiquen la estructura. Perfecto. Y del mismo modo, hace lo mismo. Pues identifica los argumentos del verbo y representa gráficamente según las reglas presentadas. Entonces, ahora lo que me gustaría es hacer un pequeño parón, ahora que llevamos ya casi la mitad de la primera hora, y que probemos un poco estas técnicas con vuestros ejemplos. Entonces, si queréis, dejamos 15, 10 minutillos para que hagamos las pruebas, si queréis ir al baño y lo que sea, y ahora nos vemos. Y claro, si Vale, tenéis perfecto, cualquier Alfonso. duda, Sí, sí. adelante. A ver. Disculpa, Alfonso, en cuanto a pruebas te Sí, claro. refieres a que tratemos de crear nosotros ejemplos de Sí, por ejercicios ejemplo, para meterle o cómo. como habéis hecho, si no recuerdo mal, un seminario de Excel Learning la semana Sí, pasada, sí, sí. lo que podéis hacer es utilizar vuestros ejercicios que habéis hecho de Excel Learning previos, pasárselos como contexto a la hora de generar un nuevo ejercicio y ver qué os sale. Ver si sale bien, ver si sale mal, qué puede pasar, qué pasa si no le pasas ningún ejercicio y lo intentas hacer de cero, ese tipo de cosillas. Vale. Y nada, ahora hay 35, lo vemos juntos y vemos que ha salido. Si hacéis ejercicios y ya veis que funciona, no vamos a tener que esperar los 10 minutillos. En cuanto lo tengáis, me avisáis, vemos cómo ha salido, vemos qué podríamos hacer para mejorar, porque no solo están estas dos técnicas para mejorar eh, la generación, hay muchísimas más. Lo único que estas dos se pueden aplicar perfectamente al ejemplo de crear recursos educativos. Entonces, me avisáis y lo vemos juntos.
Una pregunta, Alfonso, ¿nos podrías dejar un enlace? Porque no me acuerdo de cómo se llamaban estos modelos que nos has enseñado Sí, claro, para os lo paso por practicar. aquí. Está en el Gemini, que es el sacado que ha Gemini, sacado vale. Google. Bueno, podéis utilizar GPT como siempre, que de hecho creo que iban a Sí, sacar era el por no 4. usar lo de siempre, pero Claro, y después tenemos vale. también el de Llama 3, que es la compañía, lo ha sacado Facebook, Meta, y es un modelo open source que funciona súper bien. Vale. Vamos a empezar con Gemini de momento. Alfonso, ¿los puedes escribir por el chat? Sí, 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 mandas, sí, sí, mira, sí. Mejor eso. Vamos a ver. Y es que creo que me he saltado justo una diapositiva de la presentación, en el momento ese que he saltado varias, en el que explicaba un poco la historia de cómo han evolucionado los LLM y ahora mismo los que mejor resultados funcionan. El problema que tenemos en español, bueno, me callo y ahora cuando volvamos os explico, que, que me interesa más que apliquéis las técnicas en los modelos. Y nada, pues si queréis, Gary, nos muestras qué has estado haciendo, que me interesa bastante ver cómo lo has podido aplicar. Pues estoy todavía en ello, porque he estado buscando ejercicios que tengo por aquí y no los he encontrado todavía, porque en Easy Learning no hicimos ninguno. Y yo estaba buscando Vale, pues, algunos de los que tenía hechos por mí ajá, en inglés, porque yo soy profe de inglés, bueno, he sido sí, profe de inglés y tal, y no los encuentro, no sé por qué. pues no pasa nada. No los Manuel, tengo hechos ¿quieres por ser aquí, nuestro voluntario? pero puedo ser vuestro voluntario, encantado. Espera, espera, que estoy terminándolo. Espera. Ah, Manuel, Vale, pues dejamos otros 5 minutitos a ver si podéis sacar algo. vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo tengo, lo que pasa es que no puedo compartir pantalla. Vale, pues María, si quieres, mientras acaban Manuel y Gary, si quieres explicar lo que has hecho y qué fallos has encontrado, qué problemas has visto, etcétera, etcétera. Vale, pues bueno, esto fue un ejercicio que hicimos, no me acuerdo cuándo, lo añadimos al Excel Learning
y ahí yo tenía que hacerlo sobre los verbos predicativos y tenía que inventarme distintos ejercicios sobre ellos. Entonces, pues como primero quería introducir a los niños qué era un verbo predicativo, mi primera pregunta era de las siguientes características, bueno, espera, que no me acuerdo. Bueno, el título era Características del complemento predicativo y era de las siguientes opciones, escoge aquellas que sean características propias de los complementos predicativos. Y tenían como varias opciones y que eligiesen las correctas. Pues Vale. le he pedido bueno, yo lo he hecho con ChatGPT, Sin problema. Sí. que hiciese un ejercicio pidiéndome justo lo que te acabo de decir y lo primero que ha hecho en vez de hacer el ejercicio ha sido darme características de los verbos predicativos. Justo, sí. Y yo pues luego le he dicho, vale, ahora puedes hacerme un ejercicio utilizando esto. Y ya lo ha hecho. Y luego le he dicho que me diga cuáles son las correctas para ver si sabía ChatGPT Sí. cuáles son las características y creo que las que me ha dado están bien. Y luego también le he pedido que me explique por qué las incorrectas, las opciones incorrectas, de que si no son características de los verbos predicativos, ¿de qué son? Y pues me ha dado un ejemplo de un verbo transitivo y de un verbo causativo. Y luego le he dicho que en vez de con esas opciones, que fuesen las que yo puse en mi propio ejercicio. Sí. Y ya está. Bueno, muy bien. No, nos sirve perfectamente para hablar de un par de temas. Como veis, eso, están entrenados para que si le preguntas sobre algo, te den toda la información posible, verbalicen todo lo que saben. Y es un problema en muchos casos. Nosotros únicamente queremos que nos devuelva un ejercicio, no queremos... Es el mismo ejemplo que cuando tú vas a internet a coger una receta de cocina y antes de la propia receta te sale un párrafo gigante de, pues esta receta es perfecta para... Yo quiero ver la receta, yo quiero ver el ejercicio. Como os he comentado antes, otra de las técnicas que se utilizan ya en entornos más de producción, más empresariales, es utilizar no las interfaces de usuario que tienen estos sistemas, sino a través del lenguaje de programación utilizar las famosas APIs. Una API redirige automáticamente a la salida del modelo. Entonces, en vez de utilizar una interfaz por encima, tú lo que haces es pedir automáticamente lo que quieres al modelo. Y no solo eso, sino que puedes cambiar el cómo se comporte. Este tipo de ChatGPT en concreto tiene lo que se llama un rol de sistema y un rol de usuario. Imaginaos, el rol de sistema del ChatGPT normal es, eres un asistente, tienes que ayudar al usuario con todas sus peticiones. Debes ayudarle e intentar explicar todo lo que haces. ¿Qué provoca eso? Que en muchas ocasiones pasa como ha dicho ahora María, que le pides algo y simplemente te dé una lista gigante de cosas que no tienen nada que ver, que no te interesan a ti como usuario. Sí, a mí me está pasando lo mismo. Justo. Sí, Entonces, ¿cómo se podría resolver esto? Pues si os gusta este tema y en el futuro, cuando terminéis el grado, os queréis meter al mundo, normalmente no vais a utilizar eso, las interfaces que os digo, vais a utilizar pues un lenguaje de programación, que en este caso seguramente sea Python, y podáis utilizar un cliente al que le hagáis las preguntas y os dé la respuesta. En el caso concreto de cómo se resuelve, tú lo que le puedes decir al sistema es cambiar su rol de sistema. Ya no va a ser un asistente, va a ser, eres un generador de recursos educativos. Lo que vas a hacer es, a partir de lo que te pasa el usuario, generar únicamente el recurso educativo que queremos para nuestro ejercicio. Y no solo eso, sino también que puedes formatear la respuesta, etcétera, etcétera. Son herramientas un poco más complejas que sin saber programación no os he podido enseñar, pero que sepáis que tenéis la oportunidad de hacerlo a gusto del usuario, no únicamente utilizando las interfaces web que tenemos ahora mismo. Y también
ahora que lo piensas, has comentado una cosa muy curiosa, que es no solo el preparar ejercicios, sino también evaluarlos y ver cómo se pueden resolver. Esto es un caso especialmente útil en exámenes de tipo test, que justo en la carrera pues no los usamos, entonces tampoco tiene mucho uso ahora mismo. Pero si en algún momento preparáis algún examen de tipo test, muchas veces con las prisas hacemos alguna pregunta que la respuesta A o la B pueden ser correctas porque la pregunta puede ser ambigua. Si utilizamos un sistema de IA que responda a todos nuestros ejercicios, a todas nuestras preguntas, podemos ver las flaquezas internas que tenemos. Si el sistema te dice, bueno, esta no la he entendido muy bien, así que la más probable es que sea esta, porque, como hemos dicho, verbalizan todo y podemos ver ese criterio, podemos decir, ostras, pues igual aquí, en vez de preguntar por esto, voy a preguntar por esto otro. Y del mismo modo, lo podemos utilizar también para ver el nivel de dificultad. Si hacemos un examen complicadísimo, se lo pasamos a GPT y no sabe nada, igual hay un problema. Aunque le pasemos contexto. Si hacemos un examen muy simple y lo contesta todo genial, simplemente siendo generalista, igual hay que darle un poco más de caña. Y pasa lo mismo, pues eso, cuando evaluamos un ejercicio. Con esto no estoy diciendo que evaluemos un examen en base a los modelos de IA como verdad absoluta. No, para nada. Lo que digo es que puede ser una herramienta complementaria a la hora de generar no solo recursos, sino también exámenes, pruebas, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta sobre esto. Sí. O sea, imagínate que hago yo un examen, si luego le pido a ChatGPT, por ejemplo, que me responda a las preguntas, le tendría que poner en un contexto también sobre, imagínate que eres un alumno de lingüística y tienes un examen de gramática. Sí. Responde a las preguntas de este examen. O simplemente No le sé doy si el examen. estos modelos, ahora mismo en su estado actual, cuanto más información, cuanto más contexto le des sobre la realidad, mejor van a actuar. De hecho, podrías complementarlo diciendo, mira, estos son los apuntes que tienen los chavales. Les voy a preguntar estas cosas. ¿Serías capaz de responderlo? Y seguramente el sistema lo que haga es pasar pregunta por pregunta, dando la respuesta en base a lo que hay en tu contenido. Además de ese modo, imagínate que hemos hablado lo que hemos hablado antes, que estás utilizando apuntes de otros años, porque no te ha dado tiempo a prepararlos, etcétera, etcétera. De repente puedes ver que algo que tú has explicado en clase, pero que no estaba escrito en los apuntes que tienen los alumnos, no concuerda. Entonces, pues puedes corregir esa pregunta antes de lanzársela a ellos. Cuanto más sepa el modelo sobre la información, sobre el contexto, lo que hemos hablado antes de los sistemas RAG, los sistemas basados en contexto, mejor va a funcionar. Y es una de las cosas que quiero que entendáis en este seminario, que estos modelos de IA, como hemos hablado al principio, no son inteligentes. Lo que son un lorito que sabe responder en base a lo que ha visto. Si está viendo algo en el momento, va a saber responder perfectamente. Pero si es contenido que nunca ha visto, va a tener problemas o no va a poder resolver lo que queremos con tanta precisión como si tuviera todo el contexto posible. Vale, genial, gracias. Nada. ¿Qué tal, Gary? ¿Qué tal, Manuel? ¿Habéis encontrado ya...? Sí, bueno, yo he hecho una cosa así sencillita, le he dado una lista de palabras y le he dicho que una lista de palabras de categorías distintas y que me relacione con una serie de rasgos gramaticales para las que algunas aplican y para otras no. No le he dado verbos, sustantivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, he tenido que preguntarle, repetirle, o sea, reformularle varias veces porque me pasaba un poco lo que María, ¿no? Yo le daba, generé un ejercicio con esto, entonces primero ponía una explicación que no lo había pedido. Luego me generó una serie de oraciones que tampoco le he pedido. O sea, oraciones como de ejemplo, ¿no? No de ejercicio de completa ni nada, sino que eso también, sino un montón de oraciones de ejemplo con las palabras que le he dado, etcétera, etcétera. O sea, que como que se va muy a tratar de darme todas las respuestas posibles relacionadas con lo que le he metido, aunque
aunque Justo. no sean un poco... Justo. Pero bueno, al final, lo que hemos hablado, esto, tú vas a sacar de esta herramienta lo que necesitas, el resto es paja. Entonces, si lo utilizas como único sistema para sacar tus recursos, es un problema. Si lo utilizas como herramienta para agilizar los procesos, pues vas a tener que filtrar un poquito. Incluso, ya otra vez, volviendo a sistemas de producción de empresas y demás, vas a utilizar en muchos casos lo que se conoce como sistema multiagente. Un sistema multiagente, para que os hagáis una idea, es un sistema formado por varios modelos de IA que se responden unos a otros. En este caso, imaginaos que tienes que generar un recurso educativo en base a este contenido. Esa es la pregunta inicial para el primer modelo. Una vez tienes la respuesta, tienes un segundo modelo que, vale, ahora tienes que quitar toda la paja que ha dicho y se queda únicamente con el ejercicio. Incluso se puede aplicar un tercer modelo que va a ser, pues, esto es lo que he pedido, este es el resultado final. ¿Es el resultado final lo suficientemente bueno para utilizarlo en tal? Como un checker, un sistema de comprobación. Entonces, no nos quedemos únicamente con que la IA nos puede ayudar en un paso. La IA nos puede ayudar en cualquier cosa que le pidamos si somos capaces de instruirla para ello. Claro, que aquí también un poco entra, yo creo, el tema de, hasta cierto punto, la ingeniería de prompts, ¿no? Porque eso también es necesario, yo creo, Sí, aprender un poco sobre ello para pero no estar todo el rato teniendo que quitar. al final, No sé. Gary, hay un artículo súper curioso de esto en el que demuestran que en vez de estar con un tío que te esté generando prompts todo el rato, pues que por eso no lo nombra en la presentación, es más eficiente tener a un agente, a un modelo que le digas, oye, necesito esta, ¿qué prompt puedo utilizar para esta tarea? Y el propio sistema se autogenera un prompt para la siguiente fase. O sea, que estamos llegando ya al, al meta, no sé, a la ingeniería de prompts por parte de las propias IAs, ¿no? Sí, hemos llegado ya a ese punto. Madre mía. Pero vaya, que no es preocupante, porque al final es una parte súper pequeña de esto. Sí, claro. Lo importante es que sepáis, también entramos ahora en la conversación de la IA nos va a reemplazar. No, pero una persona que sepa utilizarla, sí. Yo estoy 100% seguro de que si empecéis a utilizar esta tecnología en el día a día, generación de recursos educativos, lo que queráis, vais a tener muchísimas más posibilidades en el futuro de trabajar de cualquier cosa que si sois negacionistas y no utilizáis la IA. Entonces, claro, el prompt igual no es una clave, no es una parte fundamental que necesites a un tío que pruebe 20.000 cosas. Puedes tener un sistema, lo evalúas, eso sí, necesitas evaluación humana en la mayoría de casos y ya luego tiras para adelante. Manuel, ¿qué tal? Que te veo muy callada. Sí, no, si estaba. A ver, a mí me ha resultado algo más complicado porque es verdad que yo llevo meses con el tema de los prompts. Entonces he querido hacerlo como si no. Quitarme de la cabeza el prompt, quitarme de la cabeza el definir, por ejemplo, el rol, quitarme de la cabeza todas estas especificaciones que hace del prompt algo complejo para que lo que me diese no estuviese, vamos, no falseado, ¿no? Pero que fuese tal. Entonces, en principio y en final, lo que he hecho ha sido utilizar. Espérate que lo voy a. Si quieres lo comparto. Sí, perfecto. A ver. ¿Dónde tengo aquí el documento que he sacado? Vale. Este es. Vale, pega unos pantallazos.
¿vale? Entonces, lo que le he pedido al principio es que si podía generar un ejercicio que le sirva al alumno pues, para diferenciar lo que es un argumento verbal de un satélite, un adjunto, de tal ejercicio. Consiste en preguntarles cuáles son los argumentos y dice, claro que sí. Entonces, lo que me da son las instituciones, que ha decidido él cuáles son, y luego el ejercicio. Entonces, le digo después, a continuación, digo, vale, pero da la solución, dame la solución porque quiero ponerlo, dice tal. Y la solución que me da es, como veis, la mujer corrió rápidamente hacia la parada de autobús, argumentos verbales, mujer corrió, parada de autobús. Satélites rápidamente hacia la. El estudiante escribió un ensayo sobre sobre la Revolución Francesa. Argumentos, estudiante escribió ensayo Revolución Francesa. Y satélites, un largo sobre la. Y luego el gato negro de mi vecino siempre duerme en el jardín. Argumentos, gato, duerme, jardín. ¿Veis? Negro de mi vecino siempre en todos esos satélites. Entonces le he dicho, digo, bueno, vamos a mejorarlo, te voy a explicar qué es la valencia verbal, cómo son los verbos según su valencia, No me ha dejado terminar porque, bueno, le he dado el enter sin querer y dice, vale, y entonces me da otra vez otros ejemplos. La mujer corrió rápidamente hacia la parada de autobús, argumento, mujer corrió, parada de autobús, rápidamente, satélite. El estudiante escribió un ensayo largo sobre el estudiante, escribió ensayo Revolución Francesa, sigue con el un largo sobre la. Y del gato, pues igual, argumentos gato, duerme, jardín, negro de mi vecino siempre en tal. Total, que le he cogido, digo, voy a meterte la teoría del diccionario. O sea, he cortado y he pegado lo que está en el diccionario sobre los verbos monovalentes, bivalentes y trivalentes. Y luego le pregunto que si puede generar nuevos ejemplos. Y me dice, sí, claro. Espera. Y entonces me dice, verbo monovalente, la paloma voló sobre el jardín. Argumento, bueno, ya me da el caso, porque como está en latín, dice tal, la paloma. Bueno, sobre el jardín, un satélite. Verbo bivalente, el padre ama a sus hijos. Argumento, padre e hijos. Y luego en Juan mira la pintura, argumento, Juan pintura, satélite de su amigo. Bueno, ahí tiene que ajustar y tal. Y trivalentes, el bibliotecario puso el libro en la estantería, los argumentos son el bibliotecario, el libro y la estantería, y la madre colocó la comida en la mesa, pues madre, comida, y en la mesa del comedor, ahí sí ha reconocido el del comedor como dentro de mesa y tal. Bueno, lo ha mejorado un poquito sin haber especificado mucho y sin haber tenido cuidado de cómo darle la instrucción concretamente, ¿no? Entonces, bueno, sí parece que va, evidentemente, que va mejorando conforme va teniendo algo más de información. Sí, sin duda. Y claro, como veis, esto no es el final, esto sigue dando errores. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues podríamos hacer varias cosas. Podríamos volver a lo de antes, a dar más ejemplos de cómo queremos que lo haga, a expandir un poco la teoría, etcétera, etcétera. Y ya para terminar el seminario, terminar la presentación, vamos a ver pues qué depara el futuro. El futuro, que más que futuro, lo que hemos estado hablando justo ahora es el presente. Ahora mismo ya, pues no, sí, conozco a alguna persona, pero casi nadie, todo el mundo ha utilizado ChatGPT. Todo el mundo ha utilizado IA generativa para cualquier cosa. Sí que es verdad que al principio hubo un boom muy grande y la gente lo utilizaba para cosas más superficiales, pero cada vez se ve más cómo se están utilizando estos sistemas, estas herramientas, como agilizador del trabajo. Entonces, los fallos que tiene, lo que hemos visto, pues que no responde bien porque le falta contexto. Otro tema que no hemos hablado son las famosas alucinaciones. Una alucinación es que si le pido el año de descubrimiento de América, por algún fallo me diga 1500 en vez de 1492. O si le pido lo que ha pasado ahora con Manuel, si le pido que me diga adjuntos, que utilice un complemento de un argumento como adjunto y no lo junte, que lo saque como satélite. Pues ese tipo de problemas, las alucinaciones, los tiempos de inferencia. GPT ahora mismo, el 3.5 es muy rápido, el que está disponible en la interfaz web. Sin embargo, si nos vamos al 4, nosotros tenemos estancias en la que una respuesta con un contexto tarda unos de 20 a 80 segundos en responder. Vosotros imaginaos, para una herramienta educativa da igual, pero si tiene que ser un sistema que está utilizando un usuario, se va a cansar y va a decir, mejor no lo uso, mejor lo hago de otra manera porque a la gente no le gusta esperar. Entonces, este tipo de problemas también van a mejorar. Y, por último, la falta de conocimiento, lo mismo. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, se está utilizando no sé cuántos trillones de teras. Era una burrada de texto libre.
En ese texto normalmente está curado para que no haya barbaridades como faltas de ortografía, etcétera, etcétera, pero aún así hay texto malo que se pasa al modelo. Entonces, cuando al principio le preguntábamos lo que hemos hablado, ayúdame a construir un cohete. El modelo ha visto las instrucciones de construcción de cohetes. ¿Por qué? Porque no están curados para que no vea este tipo de cosas. Seguramente el modelo haya visto teorías gramaticales, pero lo que hemos dicho, lo ha visto de una manera muy chiquita. Entonces no es capaz, a la hora de la verdad, de generar ese tipo de contenido. En el futuro esto seguramente se resuelva. No solo mediante las técnicas que hemos hablado ahora, sino el propio modelo va a mejorar, va a ser mejor, va a ser más rápido, etcétera, etcétera. Y para terminar, definitivamente, un poco el autoaprendizaje, que es la otra cara de la generación de recursos educativos. Lo que está pasando es que la gente está empezando a utilizar esto como atajo para todo. Nos llegan correos generados por IA, nos llegan pues propagandas también generadas por IA, todo. La gente se está cansando también de ver estas cosas. Entonces, se está provocando una sensación de rechazo. Sin embargo, para este ámbito concreto, que es la educación, tiene que ser todo lo contrario. Tendría que ser verlo como una oportunidad de aprender muchísimo más que la que teníamos antes. Uno de los problemas principales que tenemos, tanto estudiantes, profesores, cualquier persona que esté en el ámbito educativo, es que la cantidad de recursos disponibles es grandísima. Tenemos cada asignatura 5 libros de bibliografía con no sé cuántos artículos, etcétera, etcétera. Si te quieres preparar una bien, solo puedes dedicar tiempo a esa asignatura. O lo mismo, si tú quieres enseñar una asignatura y preparas 20 libros porque crees que son importantes, que seguramente lo sean, pero los alumnos no tienen tiempo para leerlos, no estás logrando nada. Con este tipo de herramientas, además de lo que hemos visto de generación de recursos y demás, se pueden utilizar para el autoaprendizaje. El ejemplo que acabo de nombrar de los artículos de los libros, podemos tener un sistema auxiliar que saque las ideas principales de un conjunto de artículos, que nos resuma un libro, que antes era algo pues imposible, porque son libros larguísimos, que la gente que se ha leído pues no quiere hacer resúmenes gratis. Ahora podemos hacerlo mediante herramientas de IA. Entonces podemos acceder a un conocimiento mucho más directo, sin tener que pasar pues por el hecho de tener que leernos 30 cosas distintas en una semana. Con pasarle al sistema y coger los puntos clave, vamos a lograr mucho más que si tuviéramos que leer todos. No estoy diciendo lo mismo que antes, que esto vaya a sustituir el leer la bibliografía, leer los artículos, etcétera, etcétera, sino que puede ser una primera aproximación para, por ejemplo, descartar lo que no te gusta, lo que no crees que sea importante y demás. Y después, el problema de la IA, como os he dicho, está siendo muy vasto también en la creación de artículos científicos. Hace un par de semanas, principios del mes, salió a la luz que muchísimas publicaciones de Elsevier, una revista que publica medicina, en los abstracts ya de artículos publicados, incluía frases como, claro, aquí tienes un posible párrafo que puedes utilizar en la introducción de tu artículo. Es decir, que se está viendo cómo también los creadores de contenido educativo, como pueden ser pues, investigadores, como pueden ser los propios reviewers de las revistas, están utilizando IA para agilizar todos los procesos. Entonces, usemos la IA, usémosla bien, pero usémosla bien. No al azar, no únicamente GPT y lo que diga, sino vamos a intentar ser consistentes, aplicar técnicas buenas, utilizarla para el bien, entre comillas, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Al final ha sido una horita, porque he ido bastante rápido. Cualquier problema que necesitéis, tenéis mi correo y si queréis preguntar algo, ahora es el momento, ya sea de IA en el ámbito generativo, en el ámbito educativo o IA en general. Y muchísimas gracias por asistir a este seminario. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Yo quería mencionar una cosa y es que cuando has dicho lo de resumir libros muy largos usando la IA,
O sea, a mí me ha pasado que le he puesto textos y como que tiene un número máximo de caracteres. Sí, Entonces, ¿es capaz de, si le mandas un PDF, te lo puede analizar? ¿O eso es con ChatGPT Plus, que hay que pagar? no, mira, justo, el modelo que pasaba antes, Gemini, ¿Sí? ahora tiene un límite de 128.000 tokens, si mal no recuerdo vale. mal. Entonces, le puedes pasar el documento sin problemas. Sin embargo, yo sí que te aconsejaría pasarle, imagínate, capítulo por capítulo. Creo que es más eficiente. ¿Por Vale. qué? Porque si le pasas, es como una persona, si pasas 10.000 palabras y le dices, resúmeme en 4 líneas qué está pasando, va a tener Ya, es problemas imposible. respecto a... Sí, Vale. Gracias. nada. Alfonso, muchas gracias. Pero voy a encender ahora sí la cámara. A ver si quiere. Ahora. Muchísimas gracias, Alfonso. Yo creo que, bueno, como has dicho, es una herramienta importante, pero para tenerla de momento como apoyo. Yo la utilizo, no mucho, pero sí la utilizo. Y es verdad que el tema este de los prompts me encanta, ¿no? Y sí he hecho algunas cosillas. Pero, por ejemplo, uno de los errores que se detecta es que cuando le dices, háblame sobre un tema X y dame bibliografía, la bibliografía se la inventa. Pero se la inventa completamente la bibliografía. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque es cierto que la podemos utilizar, pero detrás tenemos que estar nosotros pues para repasar todo el contenido que nos proporciona. Es decir, no fiarnos ahora mismo 100% de lo que da. Siempre tenemos que estar detrás y viendo qué es lo que nos ha dado y de alguna manera depurando el resultado, ¿no? Pues Justo. probablemente si le decimos que nos dé X ejercicios, nos los va a dar, pero tenemos que ver cuál de ellos o cuáles son válidos, ¿no? Hacer una Justo. selección o mirar a ver. Eso es. Pero sí, yo creo que sí es una ayuda tanto para profesores como para alumnos, como para investigadores, que lamentablemente no se utiliza siempre con esos principios éticos, ¿no? que has comentado, ¿no? Sino que, bueno, voy a generar un artículo, voy a escribir un artículo científico, le doy 4 parámetros que me lo escriba. Bueno, Tal pues cual. luego sale evidentemente lo que sale, ¿no? Pero sí es para generar código, por ejemplo, a un nivel básico, para generar código de programación también te vale la IA. Es decir, hay muchísimo, yo creo que se le puede sacar muchísimo partido, Se le puede pero sacar siempre estando muchísimo detrás. partido, sí. Justo. Y es un ejemplo también curioso es lo que has dicho de las referencias. El problema que tiene la IA es que genera lo más probable. Sin embargo, con los números tiene un problema muy grande, que es que un número, bueno, esto no lo he explicado. Las palabras se almacenan de forma numérica, es decir, una palabra se pasa a token, imaginaos la palabra perro, se le asigna el número 3. Siempre que aparece token, siempre que aparece perro en el texto, va a ser 3. Tengo un perro, sería 408, 5, 3. 408 tengo, 5, 1, perro 3. Entonces, con los números pasa algo parecido. Las palabras sí que podemos decir que son, tienes una semántica interna, es decir, se puede sacar lo que se conoce como embedding, una representación vectorial del significado de la palabra, pero si pensamos en el significado semántico de un número, no podemos decir nada nosotros. ¿Qué diferencia hay del 3 del 4? Pues que uno es un 3 y uno es un 4. Vale, es una unidad mayor. Es un 1 mayor. Entonces entra el metajuego ahí de cómo representar los números. Si nosotros hemos tenido casos en los que le pasamos una serie de referencias para que, si coge algo como contexto, diga, pues lo he sacado de este documento. Si asignábamos los documentos con numerales, documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, teníamos casos en los que esos documentos, los números se los inventaba. ¿Por qué? Porque igual, si el número más probable era el 4, pero el sistema decía que en vez de 4 voy a coger un 3, que no pasa nada, para coger un poco de creatividad, ya se jodía la solución porque te estaba devolviendo una referencia incorrecta. Y pasa lo mismo con las referencias académicas. Cuando el sistema no tiene un contenido por debajo que le pasas tú, va a coger su contenido interno, como ha sido entrenado. Y muchas veces solo va a repetir patrones, generando nuevas referencias que no existen porque está cogiendo las palabras más probables. Igual dice, pues, Manuel Márquez, 2028. Porque le apetece, no porque haya nada real por debajo. Pero esto se está mejorando muchísimo con los nuevos modelos.
es algo que están teniendo mucho cuidado porque sí que es verdad que fastidia mucho la salida de los modelos y se dejan de usar por este tipo de problemas. Pero es aquí también donde entra bastante la importancia de los RAGs, ¿no? Porque Justo. es un poco eso, ¿no? Yo estoy haciendo unas prácticas ahora estamos validando RAGs y tal, y lo que me cuentan es un poco eso, ¿no? Que es que si tú no le das un contexto del que sacar la respuesta que quieres, se puede inventar cualquier cosa, ¿no? O sea que también hay un poco que, hombre, a lo mejor el tema de la bibliografía quizás es un poquito más complicado, pero quizá los RAGs tienen un papel bastante que habría, digamos, que a lo mejor promover ese modelo, ¿no? Sí, sin duda. Los RAG te aseguras de que responda únicamente utilizando el contexto que le pasas, que es un poco pues, la técnica que hemos visto antes. Entonces, hay que hacerlo, porque si no el sistema se puede inventar y no tienes control sobre la salida. Utilizando un RAG tienes cierto control, que es únicamente que utilice tus datos. ¿Cuál es el problema de utilizar RAG? Es que le preguntes algo que no están en los datos que le has pasado. Claro. Entonces ahí o el sistema se inventa las cosas o tienes que decir, lo siento, no tengo información al respecto. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión que queráis que os resuelva Alfonso. Bueno, creo que también es importante, ahora que estábamos hablando de la educación y de la IA, creo que también es muy importante incidir en el primer punto, de la presentación, Alfonso, que es el enseñarle a la gente que la IA ahora mismo no es propiamente inteligente, porque yo creo que muchas veces la gente deja que ChatGPT les haga todo sobre la base de que como muchas de las respuestas que le da parece que son inteligentes, pues dice, Sí. yo meto aquí esto, digo que me lo haga y me lo va a hacer perfecto porque es inteligente. Y es tan inteligente como una persona, ¿no? La verdad es que sí, que A la veces educación para la IA es uno de los puntos más... Todo el miedo que hay, todo el control que se está utilizando sobre masas de nos va a controlar la IA, etcétera, etcétera, para mí está injustificado. ¿Por qué? Porque entiendo la tecnología. Que desmitificar y que Justo. meterle a la gente en la cabeza porque estamos llegando a unas cosas bastante surrealistas. Para mí es lo que digo, es una herramienta y quien la sepa utilizar bien va a tener muchísimas más oportunidades que quien tenga miedo o quien la utilice como utiliza cualquier otra cosa. No se me ocurre ahora un ejemplo que poner. Pero vaya, es lo que has dicho tú, que es importante saber las tecnologías que estamos utilizando por debajo para aprovecharlas al 100%. Sobre todo para no esperar de ellas cosas que no se pueden esperar, ¿no? Justo. Y usarlas, claro. Normal. Muy bien, pues si os parece, paro aquí ya la grabación. Alfonso, muchísimas gracias por el seminario. La verdad es que ha sido muy ilustrativo, muy... A vosotros. Siento si os he dado mucho la chapa con... he metido muchísimos conceptos teóricos, la verdad. Así que cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, mi correo. Ahora le voy a pasar a Manuel la presentación para que os la envíe y tenéis mi correo ahí. Así que cualquier cosilla me avisáis. Fenomenal. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Voy cerrando grabación. Muchas gracias. Muchas gracias.